Buenos días o buenas tardes, profesor Nicolás Freire. Bueno, en este video vamos a hacer un pequeño análisis del paradigma idealista y el paradigma realista aplicado a las relaciones internacionales. En esta ocasión estábamos presentes Miguel Salinas y Valeria Contreras, estudiantes de Administración Pública de la UTEP. Bueno, la teorización de las relaciones internacionales se consolida a partir de la Segunda Guerra Mundial, en donde el estudio se centra en la observación de las relaciones de poder, la institucionalidad y el conflicto internacional. Para observar dicho elemento, surgieron distintas corrientes que han formulado y hecho uso de diferentes paradigmas. A grandes rasgos, el concepto de paradigma responde a una teoría que sirve de modelo para resolver problemas o situaciones que se planteen. En torno a este concepto se puede destacar la acepción de Kuhn, en la cual menciona que en el paradigma hay realizaciones científicas universalmente reconocidas que duran en el tiempo, que proporcionan modelos de problemas y proporcionan también modelos de soluciones a la comunidad científica. Para la observación de fenómenos políticos, es muy útil la teorización desde los distintos paradigmas, los cuales constituyen un lente para la observación de determinados eventos históricos, lo que nos entrega visiones del mundo, las cuales pueden ser desde cualquiera de los puntos de vista de estos paradigmas. Estos buscan identificar los temas, los actores y los procesos de la política internacional para dar solución a los diferentes problemas que se presentan. En esta ocasión revisaremos los principales aspectos de dos paradigmas, el paradigma realista y el paradigma idealista. Respecto a los aspectos centrales del paradigma realista, en los primeros dos, que sería el pesimismo ante la naturaleza humana y el contexto internacional anárquico, se desprenden de lo mencionado por Hobbes, ya que esta idea de Hobbes plantea que el poder condiciona el comportamiento humano, y por otra parte menciona que el contexto internacional es anárquico, ya que no existe una jerarquía. Aquí también Hobbes teoriza en su obra Leviatán sobre la guerra de todos contra todos. A través de esto se puede entender que el orden internacional es anárquico, es decir, nadie manda y tampoco existe una autoridad por encima de un Estado. El tercer y cuarto punto, que es la separación de la política y de la moral, y la soberanía y preservación del Estado, se desprende de lo planteado por Maquiavelo. Aquí el autor apunta a la necesidad de que el gobernante y o el Estado deba actuar moralmente diferente al resto de los individuos con el fin de asegurar la continuidad del Estado y su preservación, ya que sea de manera interna o de manera externa ante otros estados. El quinto punto se desprende de lo mencionado por Weber, ya que este menciona que el poder es el eje central del Estado y la política. Este pensamiento se puede entender en el contexto de las relaciones internacionales como la constante competencia por el poder y el dominio de los estados de unos sobre otros. El sexto y séptimo punto se logra identificar dos aspectos centrales que sería la guerra y las alianzas. Sobre este punto, Tucídides menciona que la guerra es una herramienta de expansión y control y que bajo la constante amenaza y mediante la acumulación de elementos destructivos, los estados buscan lograr los objetivos. El otro aspecto que complementa esta idea es la conformación de alianzas entre distintos estados para someter a otros. El paradigma idealista propone un ordenamiento del mundo fáctico a partir de sus ideas. Se basa en cómo debería ser el mundo y cómo deberían relacionarse los estados a nivel internacional. Dentro de los aspectos centrales que se pudieron recabar, se pueden identificar tres autores. En primer lugar, el presidente estadounidense Woodrow Wilson abogó para la creación de la Sociedad de las Naciones en la Primera Guerra Mundial, para prevenir al mundo de la amenaza de otra gran contienda, las cuales podrían ser superadas mediante la organización supranacional y el respeto al derecho internacional. En segundo lugar, se encuentra Aristóteles, quien dice que la razón otorga libertad y justicia a las relaciones internacionales. Aristóteles menciona que el hombre, dentro de su dimensión social y política, es capaz de asociarse y cooperar en favor de una comunidad para alcanzar un proyecto en común, reconociendo y haciendo parte de su ética lo que es compartido por la polis como bien común. En tercer lugar, está la influencia filosófica de Immanuel Kant,
quien en su obra La paz perpetua entiende que el estado de naturaleza no se trata necesariamente de un estado de guerra permanente, sino de un estado de ausencia de derechos. Él menciona que si los estados se sometieran voluntariamente a las reglas internacionales, la sociedad internacional se volvería mucho más pacífica y todos saldrían beneficiados. Como punto de encuentro de estos tres autores, se podría mencionar que la cooperación entre estados es la única solución que se puede dar para la búsqueda de un bien común. Para contextualizar a través de un hecho histórico ambos paradigmas, elegimos la conformación de las Naciones Unidas. ¿De qué manera se conforma las Naciones Unidas? Esta se conforma debido a los trágicos hechos de las dos guerras mundiales que dejaron un saldo de millones de muertos. Como consecuencia de estas guerras, los países decidieron que había que impedir y prevenir que volviera a ocurrir estos hechos de esta naturaleza y otros que afectaran a nivel internacional la convivencia entre los países, para lo cual se creó un foro mundial llamado la ONU, que es la sigla de Organización de las Naciones Unidas. El por qué la conformación de las Naciones Unidas pertenece al paradigma idealista. Para el idealismo, el conflicto es visto como un fenómeno erróneo que se puede evitar mediante la creación de instituciones supranacionales que estén por encima de los estados, articulando canales de diálogo y comunicación entre los mismos. Además, entiende que el Estado no es el centro de la política internacional. La esencia de esta organización, o conformación de la ONU, es la de mantener la paz y la seguridad internacional, y sobre todo promover entre las poblaciones las relaciones de amistad, progreso social, mejorar la calidad de vida y respetar por sobre todo los derechos humanos. La importancia de las Naciones Unidas está en que se ocupa de los asuntos que realmente son necesarios en todos los países del mundo, lo cual incluye buscar un desarrollo centrándose en los aspectos centrales ya antes mencionados. Y respecto a por qué consideramos que la conformación de la ONU no responde a un paradigma realista, es porque el actuar político de los estados se considera que debe ser moralmente correcto, ya que está la constante búsqueda del bien común y que se beneficia a todos los estados involucrados mediante la cooperación. El segundo punto es que el Estado no es el centro de la política internacional como se mencionó anteriormente, y se entiende que se tiene que dejar un poco de lado la soberanía nacional, ya que el Estado no es el principal actor. El tercer punto es la búsqueda de un escenario internacional en base al diálogo, y que el fin es que sea pacífico y así evitar conflictos entre estados también y poder incentivar la cooperación. Y a modo de conclusión y de cierre, podemos entender que la conformación de la ONU fue una respuesta idealista a un contexto internacional de carácter más realista que se dio después de las dos guerras mundiales, y también entendemos que para ambos paradigmas el sistema internacional es anárquico, pero dicta del paradigma idealista, que menciona cómo podemos accionar en esta anarquía, mientras que para el realismo los estados están condenados a un constante conflicto. Bueno, y con estas últimas dos reflexiones terminamos el video, y eso, muchas gracias por ver y escuchar.